Pero vamos a ir por orden. Hace unos minutos, antes de que empezáramos este programa, el señor José Miguel Contreras, por cierto, acaba de subir este tuit que ya confirma que está él detrás de la nueva televisión, como se sospechaba. He vivido aventuras profesionales inolvidables por el enorme esfuerzo que supuso sacarlas adelante. Esta nueva cadena pasará a la historia por la enorme cantidad de gente que se ha esforzado en impedir su aparición. Muy pronto empezaremos a hablar del arranque de la nueva tele. Mola ¿Cuántas porque se veces hace he oído la... hablar de la nueva televisión? Esta es la nueva tele, esta es la nueva ya, pero de verdad, la nueva Esta porque se hace la víctima antes de empezar, con toda la admiración que produce el señor Contreras. Digo, si no ha dado tiempo todavía a que le ataquen. Dicen que el nombre al final puede que no sea 7, sino CNN7. Acuérdense que don José Miguel Contreras fue el que creó, en cierto modo, La Sexta, y ahora va a intentarlo por segunda vez. De hecho, supongo una de las cosas que tendrá que hacer Las 7 es hablar mal de La Sexta. Decir, no, La Sexta se ha derechizado, nosotros somos la auténtica cadena. Pero lo curioso es que, y aquí viene el tema de la última pieza, no sé a quién podrá presentar, porque aún sigue gobernando el PSOE, por tanto, Televisión Española todavía están allí. Porque lo que siempre hemos pensado es que es la vía de escape para la Televisión Española. Pero de momento siguen todos allí. Entonces no se van a ir todavía, porque de hecho parte de su marketing es que les hubieran echado para ser los mártires. Los mártires que se han echado de TV, menos mal que tenemos esta casa que nos recoge. Entonces la única que está libre de momento es Ángeles Barceló. Entonces pasamos página. Yo ya soy la página de la izquierda y ahora toca completar la página de la derecha. Que como sabemos dejó la cadena SER la semana pasada. Aún no se ha hecho oficial, pero es la que la gente tiene en la cabeza que puede que sea presentada en breve como la nueva estrella de CNN7, si es que se confirma ese nombre. Y aquí viene nuestro señor amigo don Máximo Pradera. Antes de que entremos con Máximo Pradera, ¿cuándo más o menos se estima que vayan a comenzar las emisiones? Bueno, en teoría tiene que hacerlo antes de que acabe el año. Entonces, a ellos les gustaría empezar en septiembre, me parece imposible. O sea, no creo que ni yendo a velocidad de cohete empiecen a emitir en septiembre. Ya me parece mucho que empezarán en diciembre. ¿Y cuándo son las próximas elecciones generales? El año que viene. Lo sé. Digo mes. Si lo que estoy Bueno, viendo... si la vez pasada fue en julio de 2023, pues tendría que ser en julio de 2027, como tarde. A lo mejor le Otra dejan vez en apurar. julio, qué maravilla. Bueno, algo me dice... Me las puede adelantar o a lo mejor hay un plazo de límite que puedo esperar a septiembre, pero no puedo esperar mucho más porque hay un reglamento. Algo me dice que el resultado de esas elecciones podría conseguir que varias personas ahora mismo en la nómina de RTVE pasaran a este nuevo canal. Esperaremos Creo que él acontecimientos. piensa lo mismo, el señor Contreras, que era un poco el cerebro de Emilio Aragón, por cierto, también es el guionista de Médico de Familia, se supone, junto con el propio Emilio Aragón, en un pleito del que ya hemos hablado aquí muchas veces. Pero le cuento porque el señor Máximo Pradera ha escrito un artículo contra la señora Ángeles Barceló, diciendo que se titula algo así como en Internet, cuando la izquierda es solo un relato. Y en su artículo viene a decir que la señora Ángeles Barceló no es de verdad de izquierdas, pero vamos a explicar de dónde viene el mal rollo. La señora Ángeles Barceló tuvo como tertuliano cuando ella estaba en el Hoy por Hoy, y antes, mejor dicho, en Hora 25, durante 2 temporadas, a un señor que se llamaba don Antonio Naranjo como tertuliano. Quizás recuerde que el señor Pradera y el señor Naranjo tuvieron un encuentro que fue un poco complicado y que de hecho acabó en los tribunales, cuando ambos estaban en el programa de Julia Otero, que fue, yo no sé en qué año sería, era por el Naranjo Pradera, porque yo mismo me acuerdo. Ah, mira, aquí lo tengo. Que, bueno, digamos que no acabaron bien porque, aunque lo que los oyentes vieron fue una simple discusión, según el señor Naranjo, fue una especie como de agresión, que luego los tribunales rechazaron esa versión. Pero digamos que el señor Pradera, es que es complicado el tema, no sé cómo se supone que al acabar la bronca, que es esta aquí, a ver, no sé dónde la he metido, es que tengo demasiados cortes. Bueno, es igual. Ya lo siento, eso lento. Entrena se llegó como, te va a rotecer el brazo, ¿no? Algo así le llegó a decir Pradera a Naranjo. Según Naranjo, al acabar el programa, mientras iban al aparcamiento, el otro como que le amenazó o algo y dijo, a ver, mira, aquí lo tengo. Este fue el momento de la discordia.
legitimar cosas que son legítimas, pero según dónde. Pero no es legitimar, me parece ejemplar que personas que son de diferente ideología clarísimamente se sienten a hablar. Es la misma objeción que he leído en el Twitter de Alfonso Ursía. Exactamente. Digo el dónde. Yo objeto muchas cosas con este señor, a pesar de que diga estas tonterías de Ursía. Me pregunto. Recordemos, era Naranjo aún supercentrista y le ofendía mucho que le compararan con Ursía, porque lo que ha hecho algo Naranjo y para meterse con él dice, dices lo mismo que Ursía. Y le ha picado bastante al señor Naranjo que le comparen con ese Ursía. Hoy no tengo claro que le molestará mucho viéndola en qué posición ha quedado Naranjo a día de hoy. Muchas cosas con este señor, a pesar de que diga estas tonterías de Ursía. Me pregunto. Tontería no es un hecho. Bueno, y entonces, si me pongo yo a buscar con quién coincides, seguro que no sale un periodista. A ver, un momento. Voy a decir una chorrada. Me parece esto de que se junte el Bosch con Rosalíez como la vuelta del espíritu de la transición. Como cuando se juntaban Carrillo con Fraga, ¿sabes? Sí, a mí también me da buen rollo. Pues me ha dicho, voy a decir una chorrada. Bueno, ya es la segunda vez que me faltas el respeto. Bueno, a la segunda te tendré que arrancar la cabeza. Bueno, se acabó la parte de con los oyentes, pero por lo visto continuaron una segunda parte que fue un poco más emocionante. Yo no niego que sea verdad lo que dije el señor Naranjo, de que pudieran discutir más acaloradamente o no fuera del programa. Lo que veo más complicado es el intento de agresión, que además cometió el error, en mi opinión, señor Naranjo, de judicializarlo y perdió ese juicio. Bueno, todo esto viene a partir de ese momento. Parece ser que cuando al final el señor Naranjo sale de Onda Cero y ficha por la cadena SER, porque la pradera se queda en Onda Cero, pero el señor Naranjo se va y le ficha a Àngels Barceló. Me voy con la competencia. No me han dado la razón, probablemente porque barrunto que Naranjo esperaría que el programa se pusiera a su parte. Dice, oye, que me ha agredido, no podéis seguir contando. Y no le harían ni caso, Julia Arturo Onda Cero, pasamos de ti. Y entonces, bueno, pues me voy. Y se fue a... Es impresión mía, a lo mejor me columpio, pero es lo que tiene pinta que pudo pasar. Y se fue entonces a la cadena SER con Àngels Barceló. Parece ser que en ese momento Máximo Pradera escribe a Àngels Barceló y le dice, oye, no puedes contratar a este es un canalla, lo que sea, un manipulador, pero Barceló le contrató igualmente. Y en ese momento Pradera se dedicó a poner tweets en los que adjuntaba el nombre para meterse con Naranjo, pero adjuntando el nombre de Àngels Barceló. O sea, por ejemplo, eran tweets de este tipo, ¿no? Por ejemplo, ponía Prensa Universal, Antonio Naranjo entre los grandes morosos de Hacienda, porque se había molestado en ver que efectivamente salía como Prensa Universal, digo que es una empresa de Antonio Naranjo de Alcalá de Henares, supongo, y ponía el logotipo no sale marcado porque le acabó bloqueando, por eso no sale marcado, pero lo marcaba para que le llegara a Àngels Barceló. Por ejemplo, salía que no sé qué político del PP había subvencionado a Antonio Naranjo o a algún medio de Antonio Naranjo, ¿no? Y decía, los pagos irregulares de Antonio Naranjo y Santos Naranjo no es lo único raro en Alcalá. Y siempre arroba Àngels Barceló, ¿no? Siempre como, mira quién tienes como tertuliano, ¿no? Y bueno, al final, hay que decir que al final, eso cuando despiende a SER, que hasta puso un tuit alegrándose de que hubieran despedido a Antonio Naranjo de la cadena SER. El tipo que intentó echarme Onda Cero ya no está aquí, ni en Onda Cero ni en la SER. Yo estoy en ambas. Es verdad que en el caso de Onda Cero, no por mucho tiempo, por un tema que luego comentaremos. Pero dicen que lo que le costó al señor Naranjo seguir en la SER no ocurrió en la SER, sino ocurrió en la 1, que fue cuando pasó el tema de la manada e hizo una pregunta al abogado de la víctima de la manada que no gustó a los de la SER, que fue este momento. Naranjo venía a ser centrista, pero ya estaba en periodo de conversión. Estaba haciendo su evolución hacia el lado en el que está en la actualidad. Y el juez, con muy buen criterio, ha dicho de la seguridad. Todo deberían... usted que ha visto el vídeo, ¿son tan incontestables como para descartar que haya sido, en fin, algo consentido? Totalmente. Es decir, las imágenes y el audio del soporte que obra en el juzgado en ningún momento dan a entender que la oración sea consentida. Rotundamente no. Y es muy agresiva, muy violenta. No Sí, quiero ser escabroso, pero entenderá usted que, en fin, como la acusación es tan grave, y el futuro para despejar dudas, ¿nos puede decir algo más de esas imágenes? ¿Qué es lo que se ve en ellas, hasta donde usted pueda llegar? Bueno, la verdad es que en principio no me parece prudente pronunciarme al respecto. Son imágenes muy escabrosas y bueno. Lo importante es eso. ¿Cómo acaba? No haya otras disculpas por hacérsela, porque la intención que tengo es precisamente que no haya otras mujeres que
que cometan el error ingenuo de irse con cualquiera, pero ¿cómo acaba su defendida, la víctima de este caso, en un sitio apartado con 5 varones si no la llevan a la fuerza? No es un sitio apartado, vamos a ver, el lugar donde ocurren los hechos es un sitio muy céntrico de Pamplona, muy cercano al casco viejo. Entonces, de donde se conocieron hasta el lugar donde ocurren los hechos, hablamos de que puede haber 200 o 250 metros no más. Entonces, ¿Pero y por qué se va con ellos? En principio entraba contacto con ellos y bueno, en la Plaza del Castillo, a una distancia, como repito, de 200, 250 metros del lugar donde ocurren los hechos, y bueno, les acompaña sin más. Y en un momento determinado, bueno, pues se producen los hechos, se produce el acto en nuestra opinión, se produce el acto de violencia y la agresión sexual. Una última pregunta. Tenga una acción que a mí se me todo por una razón. Igualmente, muchas gracias. El autor de un acto de estas características a mí me parece que es que no tiene Sí, pero sobre todo por una razón. A mí se me hace inverosímil que un hombre agreda sexualmente a una mujer, pero que lo hagan 5. Y que uno de ellos no tenga un acceso de sentido común y le diga, oye, yo no tiene ninguna culpa, Joder, macho. con ellos y tal. No, yo no puedo hacer lo que quiera. Sí, por eso, a ver, de qué como que no te pueda... Fíjese cómo son esas cosas, que hizo algo que creo que no sé si Antonio Naranjo de ahora haría, que es que puso este tuit. Acabo de revisar la pregunta que hice al abogado en las mañanas de Televisión Española tras condenar los hechos. No me gusta ni a mí mismo. Mis disculpas sinceras. Yo no es solo la pregunta, es la intervención en general, es la insistencia, es los comentarios que hace. Quiero decir, para mí la pregunta casi es lo de menos. Es cómo insiste después y los comentarios que está haciendo que le van retratando, que es que se va metiendo cada vez en un pozo más grande, sinceramente. Pues según es el Máximo Pradera, esto es lo que costó el despido. Lo que es cierto es que esto ocurrió en agosto y en septiembre dejó de ser tertuliano en la cadena SER. Pero aquí viene lo interesante. El señor Pradera ha hecho un artículo larguísimo que llevado a Word serían como 4 páginas para explicar por qué Àngels Barceló no es de izquierdas de verdad y es poco menos que una engañadora porque hace creer que es progre. Pero yo tras leer el artículo, la acusación se resume en porque tuvo 2 años Antonio Naranjo allí. Entonces, bueno, le pongo un resumen del artículo, pero es bastante más largo, pero esto es un resumen. Barceló apostó por el ruido y se encariñó con el generador de ruido hasta el punto de blindarlo frente a advertencias documentadas sobre su trayectoria. Le escribí para mostrarle que la forma de periodismo de Naranjo era incompatible con la autoproclamada decencia de la casa. Barceló me tildó de enfermo mental obsesionado y me exigió que dejara de acosarla en X con mis delirios. Su modelo de liderazgo se basa en la infalibilidad. Sí, No, se basa en la infalibilidad de su criterio. Está bien escrito. Fue una irresponsabilidad de Barceló incompatible con el relato heroico que ella tiene de sí misma. La izquierda de la SER, que encarna a Barceló, no se mide por sus editoriales contra Vox, sino por la forma en que ejerce el poder dentro de su propia redacción, por cómo construye y protege su secta, por a quien sienta en la mesa. La historia de Àngels Barceló y Antonio Naranjo no es, al final, una anécdota personal entre una directora y un oyente obseso, sino que ese poder que Barceló dice despreciar cuando lo ejerce la ultraderecha, ella lo administra sin el menor pudor cuando se trata de su propia secta de barceloners. Es más o menos un resumen, pero solo que es muy largo para, básicamente, yo pensaba que iba a ser, un alegato de un montón de episodios. Voy a contar cuando hizo, pero básicamente se resume en uno. Fichó a Antonio Naranjo, yo le advertí que no lo hiciera, le estuve escribiendo en Twitter hasta en público y en privado que no lo hiciera y no la quiso echar. Y ahora, fíjate que estamos hablando de cuando fue lo de Naranjo en 2016. Hace 10 años. Joder, 10 años después es el pecado mortal, según Máximo Pradera, de Àngels Barceló. O sea, da igual ahí toda su vida dedicada al periodismo, a Telecinco y tal. Esos 2 años, hace 10 años que tuvo a señor Naranjo, ya la borran del club de la izquierda, según el señor Pradera.
A mí particularmente hemos visto, por poner el caso contrario, auténticos periodistas que podemos tachar o tildar de izquierdas, tener a gente muy de derechas, con comentarios y con opiniones, pues francamente, bueno, digamos que cuestionables, ¿no? Cuestionables. Entonces, claro, que Ángels Barceló le ponga este San Benito y vaya por ella de forma tan a lo bestia, solo por tener entre sus tertulianos a una persona con la que él tuvo una trifulca. Y no ahora, por haberlo tenido durante 2 años, hace 10 años. Quiero decir, a Se los la tiene periodistas de guardada. izquierda, y por eso digo que a los periodistas de izquierdas que han tenido a su Eduardo Inda, a su Marguenda, a su Alfonso Rojo, entre otros, entre sus tertulianos, no tiene nada que decir contra ellos, no tiene nada que comentarles. Bueno, pues se ve que esto es por un tema, a no ser que ahora usted plantee un giro de guión absoluto y total, pues por un tema de algo personal con Naranjo que extrapola a ella y que él no ha terminado de superar. Creo que también aquí hay un tema de ego muy gordo, ¿eh? Y que él de alguna manera pues no acepta que ella, no es que la haya elegido a ver, evidentemente Naranjo y Pradera son dos perfiles diferentes en una tertulia, me refiero ideológicamente. Él no se está quejando de que ella le haya preferido a Naranjo sobre Pradera, porque realmente no es una opción Pradera sobre Naranjo, sino que lo que le molesta es que la haya preferido a nivel, vamos a llamarlo, personal, de alguna manera, y que la haya dejado, la haya terminado bloqueando en X, claro, que para él es una gran ofensa a su ego. Pero ya una pregunta que yo me hago, fíjate, admitiendo que además ese Pradera podría estar contento porque a fin de cuentas si se entiende un pleito como quien gana judicialmente por dado que fue rechazada la demanda que presentó el señor Naranjo, se le puede considerar perdedor del pleito, pero hay una cosa que es muy diferente. Es verdad que probablemente si tengo que pensar en alguien que reciba subvenciones o de un partido político, y que me perdonen si meto la pata, lo imagino más de Naranjo que de Pradera. Pradera, por qué carácter tiene, no me lo imagino recibiendo ningún tipo de ayuda económica de alguna administración que dependa de un partido político. Ahora bien, no me imagino a Naranjo, bueno, me has dicho, a lo mejor me imagino a Naranjo pidiendo echar a Pradera de aquí. Lo que no imagino es aireándolo. No lo contaría si lo hiciera. Intentaría que no trascendiera. De hecho, no creo que haya dedicado tanto tiempo a su Twitter, en su Twitter Naranjo a Pradera como Pradera a Naranjo. Hay que ver en qué situación está cada uno ahora mismo, también. O sea, Antonio Naranjo ahora mismo, guste o no, en Telemadrid tiene un programa y en Mediaset es cuota PP en Mediaset. Están los totalmente. Dos. Entonces, digamos que, bueno, ha conseguido su objetivo. Y si gana el PP, es uno de los que tiene más votos de un gran puesto en televisión española. Él y Elisa Beni, que ha cambiado oportunamente de puesto. Son los dos a los que yo más veo perfil de TVE si gana el PP. Y hay otro punto, y es que Ángels Barceló es una persona que está ahora en el candelero. Entonces, si la nombra y habla de ella, pues hay opciones, aunque no lo va a hacer, de que ella le conteste y entonces él vuelva a una posición mediática mayor. Hay un tuit que me ha hecho gracia a los que he enseñado antes, que decía, cuando echan a Naranjo de la SER y dice, le echan de tal. Es verdad que efectivamente a Naranjo le echaron de la cadena SER y le echaron, no sé, fuego. Como sabemos quién ha hecho a quién, vamos a usar romper. Es cierto que rompió ese Naranjo con la cadena SER, rompió con Onda Cero. Perfecto. Pero él también ha roto con mucha gente. Quiero decir, el patrón que tiene el señor Pradera a veces me parece también un poco autodestructivo. Ya hablamos aquí que cuando le echan en el diario público por escribir lo del cáncer de Macarona, pero por ejemplo, es que te va mirando a él, siendo tertuliano de 3 de televisión, le echan porque siendo tertuliano se pone a tuitear este tipo de cosas. Esto insisto, estando la tertulia, a la vez que está la tertulia, su cuenta empieza a poner esto. A ver si logro que me paguen por no hablar. Porque a ver si consigo no decir nada en todo el debate. Me encanta ser un tertuliano florero. Llevo ya ahora 10 minutos callado, poniendo morritos cada vez que me pincha la cámara. Soy la caña. Tengo que aguantar hasta las 12:30 sin abrir la boca y salgo a hombros del plató. Pues esto provocó que don Antonio Jiménez optara por prescindir del señor Pradera o coincidió por aquella época. Evidentemente, el señor Pradera estaba echando en cara que no le daban el turno de palabra, porque sé que Antonio Jiménez le hacía hablar poco. Pero claro, se le ocurrió en vez de decir, oye, estoy aquí, decidió hacer eso y no les hizo gracia. En su nivel
no sé si llamarlo de infantilismo habitual, lo que ya vimos cuando volvió a lo más plus en aquel momento, que provocó esa Bueno, situación tan otro ejemplo, desagradable. como acabó con Fernando Esbar, que acabó diciendo que nunca le perdonaría cómo se comportó aquel día. Solo dijo Fernando Esbar. Digo, dices, al final también podría reflexionar él si no es curioso. Es de Onda Cero, sabe que fue en su caso porque tuiteó noticias contra Mauricio Casals, que era uno de los propietarios del Grupo Planeta. Y entonces, pues ahí no fue culpa de Otero, pero también largaron de Onda Cero, un año después de lo de Naranjo. Con lo cual dices, oye, al final dices, por una cuestión de prudencia, lo que pasa es que ya digo, creo que tiene esa cultura autodestructiva. Totalmente. Fíjese, porque además yo creo que es una persona que, creo que es un tipo inteligente, creo que es un tipo profesionalmente muy, muy, muy interesante, creo que es gran tertuliano. No creo que se pueda decir que se bien. mueve por dinero, porque si no, hubiera sido más prudente. Totalmente, creo que escribe bien, pero hay algo en su cerebro, no lo sé, una disonancia con la realidad, el pensar. Quiero decir, cualquiera de nosotros, en nuestra cabeza, cobra una lógica, es decir, si digo esto me van a despedir. Yo no sé si en la suya es así. Quiero decir, o sea, cuando escribes esos tweets, tienes que estar pensando, bueno, después de esto viene el despido, ¿no? Supongo. No sé. O sea, a lo mejor, o no sé si está pensando, sí, cuando ponga esto lo que me van a decir es perdona, Máximo, te vamos a dar la palabra, tiene razón. Gracias por ponerlo en Twitch, dejándonos en ridículo, que te vamos a dar la palabra. No sé cómo funciona su cabeza, pero me cuesta Que entender. antes de 13 le habían quitado entrecomillado porque tuiteó aquello de es un programa de hijos de puta y hoy seré su hijo de puta, ¿no? Que no lo dijo él, lo dijo un fan, lo retuiteó, y eso provocó que Algarra también le prescindiera de él. Pero bueno, supongo que en el fondo es como el malote de la clase. Pero claro, que sorprendas que ya mayor, es lo que haría el niño graciosete de la clase, ¿no? Y nunca, es como si... Sí, pero hasta el graciosete de la clase termine espabilando y dándose cuenta de que o cambia la actitud o se queda o en la vida no será nada o no tendrá trabajo. Él juega mucho con fuego, aún vive de lo suyo, pero, repito, las balas se queman y yo creo que, bueno, tal vez él se pueda permitir jugar con un fuego que otros no les podrían permitir, sinceramente se lo digo, pero Su al artículo final contra es Ángel el desde hace Barceló. muchos años. Su artículo contra Ángel Barceló, ahora todo el mundo está elogiando a Ángel Barceló porque se ha diciendo como, la SER se pliega porque quita la auténtica izquierda que representaba Ángel Barceló. Le parece que es un ajuste de cuentas para recordar que Ángel Barceló también tuvo defectos, como en su caso fue tener a Antonio Naranjo, o quizá esa impresión que le dijo Barceló de estar obsesionada sí se ajusta un poco a la realidad si 10 años después se la sigue teniendo guardado. Es que no es obsesión con ella, es que es, de alguna manera, es una consecuencia. Si ella nunca hubiera contratado a Antonio Naranjo, no hubiera tenido esa obsesión con ella realmente. O sea, todo viene por Antonio Naranjo y esa bola de nieve gigante que se ha hecho, de la que él se niega a escapar, porque yo creo que él está cómodo en esa situación, sinceramente. Por eso usted dice, no, debería ser más prudente. Y sí, yo lo sé también. Y él a lo mejor lo sabe, pero es que él en esa prudencia no se siente a gusto. Mars ya está aquí.